confesión personal en yo y el tío de mi esposo. No pude evitarlo y me acerqué directamente al tío de mi esposo cuando lo vi mostrándome aquella herramienta gigantesca. Hola, mis estimados del canal. Voy a relatar hoy una historia que cambió mi vida de una forma que ni siquiera imaginaba. Fue una de esas circunstancias que incluso tras haberla experimentado, requiere un tiempo para asimilar, meditar y tratar de comprender cómo todo ocurrió tan velozmente sin previo aviso. El día que estoy a punto de narrarles, no solo me sorprendió, sino que además hizo que sintiera mi corazón de una forma distinta. Y créanme, aún al recordar cada detalle, se me eriza la piel. Prepárense porque esta historia los va a impactar de una manera que no se imaginan. El día en que el tío de mi esposo me dejó sin palabras fue la chispa inicial. Su presencia era impresionante y el modo en que utilizaba aquella herramienta de gran tamaño fue algo que me sorprendió. No obstante, para que puedan entender cómo llegamos aquí, es necesario que retroceda un poco y explique cómo ocurrieron las cosas. Todo empezó de un modo sencillo y sosegado. Estaba atravesando un nuevo periodo de mi vida. Salí de una larga relación con el único hombre con quien realmente me había comprometido hasta ese momento. ¿Conocen ese tipo de ruptura que, a pesar de ser dolorosa, genera una sensación de libertad y alivio? Así fue precisamente como me sentí. Estaba preparada para descubrir nuevas fronteras, buscar nuevas experiencias y, quién sabe, encontrar a alguien interesante. Ese momento no tardó mucho en llegar. Luis fue conocido por mí. Luis lo conocí en una fiesta de un compañero de trabajo. Reconozco que no era el tipo de hombre que atraía la atención de inmediato. Al principio no me atraía tanto físicamente, pero unas pocas charlas fueron suficientes para que empezara a verlo de otra manera. Era una persona simpática, graciosa, de ese tipo que a cualquiera le gusta tener cerca. ¿Sabes quién es ese joven que alegra el ambiente con una broma o un comentario ingenioso? Ese era Luis Dongui. Poco a poco me di cuenta de que, a pesar de no ser el más atractivo del grupo, había algo en el que despertaba mi curiosidad cada vez más. Soy Sofía, tengo 25 años y siempre he sido una mujer que ha atraído la atención, sin necesidad de esforzarme demasiado. Tengo una altura de 1.65 metros, un peso de 62 kilogramos, y tengo que reconocer que la genética ha sido benévola conmigo. Mi cabello es largo y castaño. Aunque no soy una aficionada del gimnasio, mi cuerpo es el tipo que a muchas mujeres les gustaría poseer. Poseo curvas que parecen esculpidas, con una cintura delgada que parece un regalo. Siempre me he sentido atractiva y segura, aunque nunca he sido el tipo de persona que se aferra a la imagen física. El fin de semana que transformó todo con Luisan, las cosas comenzaron a fluir de manera tan natural que, antes de darme cuenta, ya estábamos saliendo. Era considerado y siempre sabía qué palabras emplear en el momento oportuno. Además, conocía la manera de hacerme reír. Nuestra relación se desarrolló con rapidez y en poco tiempo ya había conocido a gran parte de su familia. Las cosas marchaban bien y yo me encontraba contento. Además, nuestra vida íntima era maravillosa, mucho más que cualquier cosa que yo había vivido con mi expareja. Sin embargo, parecía que la suerte estaba a punto de hacerme una mala jugada. Fue en ese momento cuando aumenté 4 kilogramos, los cuales se concentraron en mis piernas, y eso me incomodó un poco. Me quejaba a quien quisiera oírme, pero me aseguraban que esos kilitos de más solo contribuían a que me viera más atractiva. Los hombres en las redes sociales no paraban de halagarme, pero yo seguía decidida a perder ese peso. Todo esto pasó justo antes de un fin de semana en la casa rural de un tío de Luis Enel. Yo, su esposa y el tío nos fuimos para allá a pasar el fin de semana. El tío Javier, quien contaba con 45 años, era un hombre a quien nadie que lo conociera podría imaginarle esa edad. En buena forma, aficionado al CrossFit y las carreras, parecía tener alrededor de 30 años. Además, era muy divertido y sabía cómo alegrar cualquier ambiente. Su esposa, Camila, era una mujer de 40 años, fuerte y del tipo de bloguera que hace pelotis y siempre está
impecable. El piropo que encendió la chispa. Era un sábado soleado, y, en cuanto arribamos a la casa, nos dieron 2 vasos Stanley fríos, con una bebida llamada cheque mate, un té alcohólico que nunca había degustado. Ese inicio del fin de semana era prometedor. Después de que nos instalamos, nos dirigimos a la piscina. Mientras nos relajábamos y tomábamos, el asado ya se estaba preparando bajo la supervisión del tío Javier. De pronto, su esposa Camila apareció. Era hermosa y resplandeciente, captando todas las miradas. Fue en ese momento cuando Luis, de manera espontánea, lanzó un cumplido que me sorprendió. Dios mío, tía, parece que el tiempo se ha olvidado de ti. Te ves sorprendente. Aparentemente tú y el tío son los más jóvenes, pues tienen alrededor de 20 años, mientras que Sofía y yo ya pasamos los 40, ¿no? A pesar de que era un cumplido honesto hacia Camila, esas palabras me atravesaron como una flecha. Ya estaba batallando para afrontar esos kilos de más que se acumulaban, y oír eso me provocó una punzada de inseguridad. Intenté disimular, pero mi cara mostró una expresión de descontento que todos notaron, a pesar de que solo duró un momento. El juego de miradas con el tío Javier. Continué bebiendo, tratando de pasar por alto la incomodidad. Cuando el tío Javier se enfocaba en la parrilla y Camila tomaba sol, percibiendo mi malestar, Javier trataba de distraer la atención con bromas y comentarios. En un momento determinado, fui al baño para despejar la mente y tomar aire. Javier, al darse cuenta de que no me encontraba bien, se acercó a mí y un poco ebrio, acabamos hablando un rato. Me pidió perdón por lo que Luis había dicho, pero eso solo incrementó mi enfado. ¿De qué manera se atrevían a decir exactamente lo que más me irritaba? Fue en ese momento cuando me dijo algo que no esperaba escuchar. Sofía, estás exagerando. Esos kilos de más te han hecho ver aún más hermosa. Cuando salí del baño, vi a Luis nadando un poco más lejos en la piscina. Cuando pasé junto a la parrilla, el tío Javier me paró y de forma sorpresiva permitió que sus ojos se desplazaran por mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies, como si estuviera analizando cada pormenor. Sofía, escuché lo que ustedes conversaron y debo coincidir con Luis. Estás espectacular. No puedo concebir cómo pudiste haber sido más hermosa que hoy, aunque es la primera vez que te veo. Antes de regresar a la parrilla di yo esto con una sonrisa que combinaba picaresca y sinceridad. La tensión se torna intolerable. Me quedé ahí asombrada por lo que estaba pasando, pero también satisfecha por el elogio no esperado. Fui hasta mi mesa, que se encontraba entre la parrilla y la piscina, y me senté de manera que tuviera una vista tanto de Javier como de Luis un poco después. Cuando Javier se acercó para ofrecerme un trozo de carne, observé que en sus pantalones se formaba un bulto significativo. Antes de irse para llevar carne a su esposa en la piscina, sus ojos se cruzaron con los míos, firmes y directos, mientras me servía. Con un poco de alcohol en el cuerpo comencé a sentirme excitado y me fui hacia la parrilla con la excusa de comer otro pedazo de carne. Cuando me acerqué, dejé escapar sin pensar. Se ve bastante marcado por abajo. Parece que estás un poco estimulado. Tío Javier, ¿hay algo especial en tu bebida? Él se volvió hacia mí con una expresión divertida y contestó con igual. Está bien, si estás mirando lo que te interesa, pienso que yo también debería tener la libertad de observar esa marquita tuya. Su atrevimiento me sorprendió, pero respondí casi sin reflexionar. Me parece justo. Con mi cuerpo quemando de excitación, regresé a la mesa después de tomar un pedazo de carne. Ese juego de coqueteo me estaba atrapando cada vez más. Cuando Camila se acercó a la mesa, recogió sus cosas y se despidió de todos. Fue el momento en que ya no había vuelta atrás. Dijo que debía irse porque tenía un trabajo en la ciudad relacionado con ser promotora de eventos. En tanto, Luis estaba en la carpa cerca de la piscina, entretenido con su teléfono y disfrutando de las últimas copas del día. Saqué provecho para ponerme de pie e ir a la parrilla. Desde que me levanté hasta que llegué a Javier, percibí que sus ojos estaban concentrados, examinando cada aspecto de lo que mostraba. Me pones nerviosa cuando miras así, dije sonriente, pero él no vaciló. No tengo forma de impedirlo, se ve tan bonito. Cuando regreses a la mesa, muévete un poco hacia un lado
y muéstramelo. ¿Estás loco? Contesté algo sorprendida. Luis está justo allí. Él esbozó una sonrisa malvada y preguntó, ¿me lo enseñarías si él no estuviera? Quizás incluso me permitirías tocar. Me reí nerviosamente. Tomé otra lata de bebida y regresé a la mesa. Dejé que Javier viera lo que tanto quería, mientras estaba sentada de espaldas a Luis y movía discretamente el costado de mi ropa. Sus ojos brillaron, y antes de levantarse con una botella en la mano, se mordió los labios. Al pasar a mi lado, murmuró en voz baja: sí, lo tomaré. No tuve oportunidad de asimilarlo, y ya lo vi dándole un vaso a Luis e invitándolo a ir al sauna que estaba justo al lado. El plan de tío Javier. Entraron y se quedaron alrededor de 10 minutos, suficiente tiempo para que se me llenara la cabeza de 1000 ideas. ¿Buscará la forma de hacer algo? ¿Qué es lo que busca? Una cosa era cierta, tenía mucha curiosidad por saber hasta dónde llegaría todo esto. Cuando salieron, ya era aproximadamente las 4 de la tarde. Luis estaba evidentemente más ebrio, y Javier propuso rápidamente: Luis, no puedes conducir porque estás muy mareado. ¿Qué te parece si tomas una siesta? Mi pareja trató de insistir en que estaba bien, pero Javier fue convincente. Sobrino, quédate aquí en la granja y partimos temprano mañana. ¿Qué opinas, Sofía? Y yo asentí sin dudar. Amor, es preferible que descanses un rato. Irnos más tarde, si después te sientes bien, pero procura dormir un poco ahora. Luis continuó insistiendo y dijo: tomemos uno más y veré cómo me siento. Javier, siempre atento, realizó un comentario informal. Observé que no has tomado mucho, Javier. Él sonrió y admitió: llevo unos meses sin fumar, pero de vez en cuando lo hago para relajarme. ¿Tienes algo para nosotros?, preguntó Luis con interés. Javier fue a buscarlo a la casa sin perder tiempo. No fumo y no me ha gustado nunca, pero pronto comprendí que esa era su forma de garantizarse que Luis desapareciera por completo. La noche que jamás olvidaré. Sabía que ese día sería distinto, pero no predecía que todo cambiaría tan pronto. Luis se encargó de todo, y la respuesta fue instantánea en menos de 10 minutos. Él, que hasta ese instante parecía estar bien, empezó a sentirse mareado y tenía dificultades para sostenerse de pie. Con voz arrastrada, solicitó ayuda para ir a una habitación, completamente fuera de sí. Javier, quien supervisaba de cerca todo, no vaciló en ofrecer su apoyo. Inquieta por las circunstancias, lo seguía a los dos hasta dentro de la casa. Luis era sostenido por Javier mientras nos dirigíamos hacia la habitación. Cuando entramos, Luis se dejó caer sobre la cama, como si el cansancio y los efectos del humo lo hubieran derribado de inmediato. Era evidente que estaba completamente agotado, con los ojos cansados y la cabeza mareada. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara profundamente dormido, atrapado en un sueño incontrolable. Javier, de manera sorpresiva, cerró la puerta con llave. Así fue el desenlace. El clic de la cerradura retumbó, marcando el final de la presencia de Luis y dejando a la situación en un silencio denso. De inmediato, el ambiente entre nosotros se transformó. Javier, quien hasta ese momento había sido solo un pariente próximo de mi novio, ahora me observaba de forma distinta. En su mirada había una fuerza que aún no había visto, algo más decidido e intenso. Se aproximó lentamente, como si estuviera poniendo a prueba los límites, con la tensión aumentando en cada paso. Sin pronunciar una palabra, me empujó con delicadeza hasta que mi espalda hizo contacto con la mesa situada en el pasillo. Era como si cada movimiento estuviera minuciosamente calculado, estableciendo una expectativa que hacía que el latido de mi corazón se intensificara. Entonces se inclinó y me dio un beso, pero no era un beso cualquiera. Fue distinto a lo que había vivido antes, sereno y profundo, pero repleto de una intensidad que me ayudó a olvidar todo lo que me rodeaba. En ese instante parecía como si el mundo se paralizara, quedándonos únicamente los dos, con la sensación de algo irresistible y prohibido. El secreto que nos mantuvo unidos entre cada beso. Con una voz baja y ronca, como si fuese una súplica desesperada,
pero llena de confianza. Él susurró: «Te quiero para mí por completo. ¿Serías capaz de darme esa alegría?». Las palabras reverberaron en mí, desplazando cada parte de mi ser. Si este relato de infidelidad te está gustando, no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Javier no aguardó una contestación verbal. Me besaba y sus manos, como si supieran exactamente dónde tocar para hacerme sentir aún más envuelta, recorrían mi cuerpo con una habilidad casi instintiva. Subían y bajaban por mi espalda, sus dedos acariciándola con una suavidad que me erizaba la piel, pero lo suficientemente firme como para que cada movimiento fuera perceptible. La respuesta salió de mí casi sin pensarlo. Cuando hizo esa pregunta, ya estaba tan metida en esos instantes, tan entregada a lo que sentía, que mis labios simplemente pronunciaron un sí antes de que pudiera pensar en otra cosa. Todo parecía desarrollarse de forma natural. No había culpabilidad, no había incertidumbre. Lo que sucedía allí parecía inevitable, una cosa que había estado presente desde el principio, pero solo ahora empezaba a concretarse. La conexión final. Javier pareció adquirir más confianza al observar mi reacción. Era consciente de que yo me había entregado. Sus manos se deslizaron hacia abajo y de una forma extraña me sentí a gusto con la situación, que estaba totalmente fuera de mi control. Fue entonces cuando, con una sonrisa traviesa en la cara, hizo aparecer algo que me dejó asombrada en aquel momento. Al ver la herramienta que llevaba, mis ojos se abrieron de par en par. Era tan grande que no cabía entre mis dos manos. Era consciente de que estaba a punto de atravesar una experiencia que nunca había vivido antes. Mi cuerpo entero palpitaba, el corazón se apresuraba, mis manos temblaban, la adrenalina fluía a través de mis venas. Cada segundo que pasaba se sumergía más y más en algo prohibido, de lo que sabía que no podría regresar. El desenlace, por el momento, nos entregamos de cuerpo y alma, y la noche parecía interminable. Hicimos el amor con una armonía perfecta, como si no existiera el mundo exterior, solo nosotros dos. Fue el primer hombre que se entregó completamente a mí, sin prisa ni presiones, simplemente permitiendo que todo fluyera. Fue una noche inolvidable, llena de intensidad y dedicación. Sin embargo, no pienses que aquí se acaba. Está llena de matices y detalles que valen la pena ser contados, pero los dejaré para el próximo capítulo. Sí, por supuesto, los comentarios tienen suficiente curiosidad. Lo que sucedió esa noche es mucho más de lo que puedo sintetizar en unas pocas palabras. Y si has estado intrigado con todo lo que he contado hasta ahora, alístate, porque las partes siguientes de esta historia tendrán más sorpresas. Desde esa noche, el tío de mi esposo y yo nos acercamos más. Esa conexión inesperada adoptó nuevas formas, y cada uno de nuestros encuentros se caracterizaba por una tensión que solo hacía todo más irresistible. Sabemos que estamos en un terreno riesgoso, y vivimos con ese riesgo permanente. Sin embargo, quizás eso sea precisamente lo que hace que todo sea tan emocionante. El riesgo de ser encontrados, la adrenalina de estar constantemente al borde